Buenas. En los videos de esta semana voy a hacer un parcial entero, que va a ser el primer parcial de 2020, del segundo semestre, que justo fue presencial. Y bueno, la primera parte es un verdadero y falso, que es el que tengo pegado acá. No sé por qué era tan corto el verdadero y falso, o sea, no sé por qué tiene 4 puntos nomás. El parcial entero valía 40, pero está, nosotros no nos importa eso. Entonces vamos a hacerlo. Hay que responder si es verdadero y falso nomás. No hay que andar justificando ni nada. Pero podemos charlarlo igual. Para el 1. Me dan una gráfica. Esa que está ahí. Y me dicen que el límite por izquierda. El límite cuando x tiende a 1 es de f es 1. Y bueno, de hecho no, porque este es el 2, ¿no? Y este es el menos 1. De hecho ni siquiera existe el límite, ¿no? Porque según la gráfica, el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 1 por derecha, de f de x me da 2. Ya con esto ya alcanza para ver que es falso, ¿no? Lo que es cierto es que la función en 1 vale 1, pero bueno, el límite no. Entonces la primera es falsa. Con la 2. Bueno, ahí me dan una función acotada, o sea que tiene sentido hablar de integral. Y me dan un intervalo a b y me hablan si es integrable, ¿no? Me dicen es integrable. Entonces me dicen que existe una partición tal que las sumas superiores y las inferiores en esa partición coinciden. Pero bueno, a ver, para repasar un poco, pero básicamente un resultado que teníamos, es que para toda partición P partición, se cumple ¿qué vamos acá? Para toda partición P, si Q es otra partición, bueno, lo voy a escribir así mejor. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Si P1 es una partición y P2 es una partición que es más fina que P1, entonces valía eso que la suma inferior de la partición 1, de la función f, perdón, en la partición 1 es menor o igual a la suma inferior de la función f en la partición 2, y esto es menor o igual a la suma super, bueno, a la integral. Es integrable, así que voy a poner la integral. También es menor o igual a la suma superior en la partición f p2 menor o igual a s de f p1. Esto lo pongo en modo de repaso nomás. Pero lo que quiero decir es que recuerden que más allá de esto, lo que va pasando es que cuando uno va refinando la partición, ahí P2 refinó P1, las sumas inferiores van creciendo. No estrictamente, podría ser que queden iguales, ¿tá? Es medio raro eso, pero podría pasar. Con una función tipo escalonada nomás. Y lo que se dice es que como se definía lo que es la integral inferior como el supremo de esas sumas, ¿no? Se consideraba el supremo de las sumas por abajo con P partición, y este supremo siempre es menor o igual al ínfimo de las superiores, ¿no? Con las superiores pasa lo mismo, a medida que voy refinando esto se va achicando. Entonces si tomo el ínfimo como que llego al límite, ¿no? Esa es un poco la idea. No hay un límite ahí, la palabra correcta es tomar ínfimo de partición. Y cuando estas dos cosas daban iguales, se decía que f era integrable y que esto valía la integral. Eso como para tener un poco la idea, ¿no? Recuerden, uno va refinando y estas sumas van creciendo. Típicamente uno aproxima mejor, digamos, ¿no? Típicamente si uno hace una partición así y... a ver, sería así. Bueno.
Si uno hace una partición así y después uno hace, ¿no? Que acá abajo está la partición, calcula el área con esos rectángulos y después uno hace una partición más fina, la nueva partición la voy a poner en rojo, va a obtener la otra. Y esto, así, en mi dibujo, por ejemplo, va a crecer. Y esto y no solo eso, sino que esto de ir creciendo estrictamente lo voy a poder repetir, todo lo que quiera, digamos, ¿no? A ver. Bueno, no quiero dibujar esta partición porque está toda la vida. Pero bueno, en el caso general, lo que quiero decir es que la integral de A. Lo que quiero decir es que en general, cuando agarras una función cualquiera, las sumas inferiores de f de p, por ejemplo, es menor estricto la integral de AB. En general, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, a menos que tu integral sea que tu función ya sea un escalones, cuando yo agarro una partición cualquiera, siempre me falta pedacitos de área por recubrir, como esta que está acá, que me faltó, digamos. Incluso aunque siga refinando. O sea, dicho de otra forma, es muy difícil que este supremo justo sea un máximo, ¿no? Pues lo que está diciendo acá esta proposición básicamente es que esta partición, bueno, si pasa esto que está acá, por lo que tenemos acá abajo, queda automático que esta suma con esta partición te da la integral de x y la de arriba, ¿no? Porque como dije acá, ¿no? La integral, como dice esta igualdad, la integral está apretada entre las sumas superiores y las inferiores. Y si una de ellas da igual a otra que está de este lado, la integral tiene que quedar igual. Y que la integral sea igual, o sea, que el área bajo la gráfica de una función sea exactamente igual a el área aproximando por rectángulos finitos, ¿no? Porque la partición al final vos una aproximación con finitos rectángulos. Solo pasa con una función que se parezca mucho a una escalera. O sea, ya con esta no pasa, por ejemplo, f de x igual a x. No, con esta ya no pasa porque claramente cuando aproximas por abajo te queda así. Siempre te falta un cachito de área estricta, positiva. O sea que siempre pasa que la suma inferior va a ser menor a la integral. Bueno, está. Esto es todo chachara para decir que es falso. Si no es que haya una justificación formal. Habría que dar un contraejemplo. El ejemplo ese f de x igual a x funciona. Pero bueno, como modo de repaso de los conceptos, está bien, es falso. Bueno, así es falso. Bien, vamos con la 3. Ok, me dan un conjunto no vacío y acotado. Yo acá cuando dice acotado entiendo que es superiormente e inferiormente, ¿no? O sea, tanto por arriba como por abajo. Y ante la duda le preguntaría al docente, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces me dice, considerate el ínfimo y el supremo. Entonces, si el ínfimo es alfa y el supremo es beta, necesariamente tu conjunto va a estar incluido en este intervalo. Y yo digo que es verdadera, ¿no? Porque, a ver, pensando un poco en la definición. Recuerden, alfa es el ínfimo de A, beta es el supremo de A, y lo que decía la afirmación es que A estaba incluido en alfa, beta. Y claro, vamos a probar eso, a ver, o sea, para ver que esto es cierto, lo voy a probar no hay por qué probarlo, ¿no? Hay que decir que es verdadero o falso, ¿no? Pero para convencerlos a ustedes. Para que esto sea cierto, lo que tiene que ocurrir es que todo número que está acá, todo x que está acá, cumpla estar acá. Es decir, lo que tengo que ver es que si x pertenece a A, entonces alfa es menor o igual a x menor o igual a beta. Eso es lo que tendría que pasar para que esta frase que está acá es equivalente a decir, voy a poner acá, equivalente a decir que A está incluido en alfa, beta, ¿no? Bueno, pero esto es claro, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si x pertenece a A, justamente, bueno, x menor o igual al supremo de A.
¿Por qué? Porque A es una cuota superior, ¿no? El supremo de A es una cuota superior, ¿no? Entonces ahí obtenemos que X menor o igual a beta. Pero, además, el ínfimo de A también es una cuota por abajo, no es una cuota inferior. Y entonces, nada, en particular es más chico que X. Que es alfa, ¿no? En definitiva, alfa es menor o igual a X menor o igual a beta. Y esto es exactamente estar en el intervalo al beta. O sea que cualquier número que esté acá, el resumen es ¿no? Cualquier número que esté en A está en este intervalo. Eso es lo que justamente significa que A esté incluido en alfa beta. Así que, bueno, verdadero. Bien, vamos con la 4. Y la 4 no entendí mucho, o sea, cuál era la idea, o sea, cuál era la idea de poner esta pregunta. O sea, básicamente me están diciendo que para todos los naturales, a partir de n igual 2, vale esta ecuación, ¿no? Esta ecuación, la verdad que no entiendo por qué la ponen, ¿no? La voy a copiar abajo. O sea, no entiendo por qué, cuál era el objetivo de poner esta afirmación. ¿Qué estaban buscando evaluar? Porque a lo mejor uno, si piensa que es cierto, intenta hacer inducción, pero no va a salir la inducción. Porque esto me parece que es muy falso si lo miran así. Miren, lo que me está afirmando es que la suma hasta n desde k igual 0, desde k dividido k más 2, a ver, así con un cuadrado. ¿Verdad? Está afirmando que esto es igual a la suma de sumar, pero el último no lo sumo, ¿no? Hasta n menos 1. El último no. Entonces sería sumar k más 2, pero le sumo n. Ahora sí lo copio bien. Sí, por las dudas ponen un paréntesis acá. Bueno, pero claro, pasa que o sea, pasa que en verdad, si vos tenés la suma de 0 hasta n, esto lo podés escribir como la suma hasta n menos 1 de k igual 0. K igual k más 2, eso es cierto. Y le sumás y le tenés que agregar, justamente, como me estoy olvidando de sumar el último término, el n, el k igual n lo estoy sumando, lo tengo que sumar afuera. Entonces tengo que sumar n más 2. Entonces lo que es cierto es esto, ¿no? Pero no es lo mismo, no hay que sumar n, hay que sumar n dividido n más 2. ¿Ah? Entonces es falsa. Opa. Y ahí terminamos la verdadera y falsa. Por las dudas, si quieren verlo de otra forma, ejemplo, con n igual 2, la suma de n de k igual 0 de k dividido k más 2 es igual 0 más 1/3 más 2/4. Pero la suma desde n más menos 1 de k igual 0 de k dividido k más 2 más n, repito, n es igual a 2, así que estos dos, esto es igual a 0 más 1/3 más 2. O sea, claramente son distintos, ¿no? Esto y esto no va, ¿no? Bien.